Comenzamos ese repaso a la situación límite que viven los ganaderos con la enfermedad hemorrágica epizootica, de la que ya se han registrado 13 focos en Ávila, según datos oficiales del Ministerio de Agricultura. Ya lo han visto, los ganaderos tienen muchas preguntas, buscan respuestas. Intentaremos despejar algunas incógnitas con nuestro siguiente invitado. Hablaremos con él a través del hilo telefónico. Me estoy refiriendo a Juan José Badiola. Él es catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y además experto en enfermedades animales. Muy conocida sin duda su faceta vinculada al estudio de la enfermedad de las vacas locas y a otras muchas afecciones vinculadas con la sanidad animal. Es leonés y esta noche está con nosotros. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. En primer lugar, estamos hablando de ese mosquito que produce esa enfermedad hemorrágica epizootica. ¿De dónde surge? ¿Había constancia de que pudiera saltar una nueva enfermedad de este tipo a la cabaña ganadera? No, es que no se esperaba que esta enfermedad viniera a España, pero hay que tener en cuenta que no se podía descartar. Ya ha ocurrido lo que suponíamos que podía ocurrir, que es que ha habido un transporte del virus hacia la península ibérica y, bueno, a partir del transporte de la misma, de España, pues ha ido propagando hacia el norte y ya está en Francia. ¿Cómo se produce esa propagación tan rápida? Por la actuación de un vector intermediario que es un insecto del género Culicoides. Y este es un insecto que está ya en España hace años, que ha transmitido también otra enfermedad muy conocida, que es la lengua azul, y que tiene una gran vitalidad y ha aprovechado momentos muy favorables para su actividad, que ha sido pues de calor y de situaciones muy propicias para que haya picado a un culicoides, a un animal infectado. Él mismo se ha infectado y ha transmitido a otros animales que estaban libres de la infección y ahora pues están contagiados. Vemos además cómo hay algunos animales que lo pasan de modo muy leve, otros incluso llegan a morir. ¿Por qué esa afección tan dispar y por qué también, en el caso por ejemplo de la cabaña ganadera, algunas razas, prácticamente como el caso de la avileña, en el caso de Ávila donde nos encontramos, no son afectadas por este mosquito? Bueno, pues la verdad es que es una cuestión que nos preguntamos, pero no pasa solo en esta enfermedad, pasa en todas las enfermedades. Cuando un virus actúa, no todas las personas que lo contraen se comportan de la misma manera, y a los animales les pasa lo mismo. ¿Qué puede ser? Un cierto grado de resistencia genética innata, raro, porque aquí ese virus no ha estado antes, ¿no? No sé, habrá que ir indagando. Yo creo que va a haber muchas preguntas en relación con la inmunidad de la enfermedad, que no está muy clara en muchos de sus aspectos. Entiendo que pasará algo similar respecto a esa poca claridad de lo que puede pasar a partir de ahora con aquellos animales que nos decían los ganaderos se han visto afectados y a día de hoy, después de semanas, siguen dañados. ¿Pueden tener secuelas de por vida? Bueno, vamos a ver, todavía no lo sabemos con seguridad, pero lo que sí que comentan efectivamente algunos ganaderos es que algunos de los animales no se recuperan. También hay que decir que algunos se afectan muy gravemente, ¿eh? Yo he hecho necrosis de algunos animales y lo que uno se preguntaba era cómo podían vivir. Tienen una gravísima afectación digestiva, tiene también múltiples hemorragias, trombosis, es decir, que realmente algunos que quedan muy dañados. Y eso quizá explique, bueno, pues la difícil recuperación de esos animales. Hemos visto también cómo si algo preocupa especialmente a los ganaderos es la falta de una vacuna. A día de hoy nos comentaban que lo que pueden dar a sus animales son tratamientos antiinflamatorios o antibióticos, pero de momento no se sabe nada de vacunación, de lo que sí se habla, por ejemplo, en Estados Unidos o Japón. ¿Se está trabajando en ese sentido? ¿Se está empezando a investigar algún tipo de vacuna en nuestro país? Bueno, hombre, es indudable cuando los científicos rápidamente nos ponemos a trabajar en cuanto hay algo que es interesante, ¿no? Y cuando hay algo que entendemos que hay que resolver. Pero en principio ese es un problema de tipo, yo diría que más bien administrativo. Es decir, una vacuna no se puede utilizar en Europa cuando uno quiere, sino cuando la autoridad de la Comisión Europea lo permite.
Y después los estados lo mismo, los gobiernos, los ministerios de Agricultura lo mismo y las comunidades autónomas lo mismo. Es decir, que es un proceso de autorización de ver si la vacuna en Japón podría valer aquí o no, o si no, que aquí habría que crear otras nuevas. No es difícil, porque, mire, es lo mismo que se ha hecho en la lengua azul, que es una enfermedad muy parecida a esta, se puede hacer en esta. Yo es más auguro, pero claro, que eso necesitará un poco de tiempo, que va a ser el que va a transcurrir desde que la enfermedad amaine, por decir alguna verdad, cuando venga el frío, hasta la nueva posible reaparición que ocurre en primavera. Y entonces ahí yo creo que es importante ser optimista en el sentido de que el año que viene dispongamos de la vacuna. Pero ahora eso es muy difícil, porque ya solamente el proceso de autorización es muy complejo. En ese mismo sentido, usted comentaba que con la llegada del frío se espera que amaine esta enfermedad. Esa es precisamente ahora lo que más preocupa a los ganaderos, seguro que este aspecto, el saber con el invierno qué pasará en sus explotaciones. ¿Puede desaparecer este mosquito hasta la llegada de la primavera? Pues le aseguro que sí. Normalmente estos mosquitos trabajan bien en una temperatura determinada, pero en cuanto baja de unos grados también que coinciden con lo que es la sensación de calor, ellos se inactivan. Algunos mueren, otros quizás quedan latentes, pero en cualquier caso lo que es cierto es que ya no tienen actividad como la han tenido hasta ahora. Así que se puede afirmar que ahora que ya el frío empieza a llegar a España, la enfermedad se ha reducido de una manera muy notable. Y ya por último, para despedir esta entrevista, como veterinario son muchos los ganaderos abulenses que ahora mismo le están escuchando. ¿Qué mensaje les lanzaría de cara a los próximos meses? Como dice, seguramente amaine esta enfermedad, pero tienen que pensar en la primavera. ¿Con qué se quedan, en resumen, pensando en sus explotaciones? Bueno, yo lo que les aconsejaría es que los que hayan podido salvar a través de los tratamientos sintomáticos, pues ha sido una buena presión. Afortunadamente el número de bajas ha sido no muy elevada en relación a otras enfermedades y bueno, y lo que algunos de nuevo sí es verdad que le han dañado, les va a ser difícil recuperarlos y también como ha habido muchos asintomáticos, pues estos no van a tener ningún problema, estos recuperarán de la infección. Esta es una infección además que no lo he dicho antes, que tiende a autolimitarse. Es decir, que parece que desarrolla pronto una respuesta inmunitaria y esto controla. Así que entre la acción que haga la inmunidad, la inactivación de la actividad del mosquito en este periodo frío, vamos a tener, yo auguro, un tiempo, bueno, de bonanza, vamos a decirlo si me permite la expresión. Y los ganaderos tienen que aprovechar, pues bueno, pues para prepararse lo que viene el frío, bueno, no solamente los ganaderos, todo el sistema ganadero, incluidos los veterinarios, por supuesto, las autoridades y las empresas también, porque hablando de la vacuna, tendrá que haber empresas interesadas en fabricar vacunas, que consideran que sea rentable o no, que eso es otra cuestión que habrá que verlo. Juan José Badiola, catedrático de Sanidad Animal, experto en enfermedades animales, muchas gracias por habernos acompañado al otro lado del hilo telefónico. Un placer para mí, para estar con ustedes. Muy buenas noches. Despedimos y aquí... ánimo a los ganaderos de Ávila. Despedimos aquí esta entrevista con Juan José Badiola. Vamos a ir a publicidad y enseguida seguimos hablando de la EH aquí en la mesa con las sopas. Hasta ahora mismo.